Luego nos metemos al texto. Les recuerdo un poquito el contexto de esta plática. Jesús está diciendo sus últimas palabras a sus discípulos antes de ser quitado de ellos, o sea, separado de ellos. Su presencia física no volvería a estar con ellos. Y entonces Jesús esa noche, toda su enseñanza está contenida entre el capítulo 13 y el 16 del Evangelio de Juan. Y Jesús, uno de los propósitos que Él tiene al darles estas enseñanzas es que ellos pudieran tener paz en medio de las tribulaciones y de las aflicciones. Entonces, hoy vamos con la segunda enseñanza. Ya tuvimos dos, pero la primera fue la introducción, la de hace 8 días fue la primera enseñanza, que es Jesús ama a los suyos, y la de hoy tiene el título El gozo de amar y servir como Jesús. El gozo de amar y servir como Jesús. Así se llama. Voy a leer el texto, Juan capítulo 13, versículo 1 al 35, y dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios
también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, gracias. Qué glorioso es estar delante de tu presencia, Señor. Y estamos asombrados y agradecidos por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, y que gracias a sus méritos podemos venir delante de ti y que tu palabra nos sea revelada. Habla a nuestro corazón, Señor. Atráenos a ti. Haz tu obra en cada corazón. Envía tu salvación, tu luz y tu verdad. Señor, nos ponemos en tus manos y te pido, Señor, ayúdame a predicar tu palabra con denuedo, y que tú traigas iluminación a nuestro entendimiento. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Si yo te preguntara, ¿cuál crees tú que es el secreto de la felicidad? Si te preguntara, ¿qué es lo que te haría feliz a ti, o qué es lo que tú piensas que es la clave de la felicidad del hombre? De acuerdo a la enseñanza de Jesús en este pasaje, la clave de la felicidad del hombre es una vida rendida a Él, es una vida limpia de sus pecados por la obra del Señor en nuestra vida, pero también es una vida que ama y sirve a Dios y al prójimo. Y ahí está la clave de la felicidad. Este mundo enseña que debes de vivir para ti mismo, siempre pensando en ti primero. Dicen que si tú no puedes encontrar tu plenitud y tu felicidad, entonces no vas a poder estar listo y ser capaz de hacer felices a otros. Suena bien lindo, pero es una trampa. Porque las personas que buscan con gran afán su propia felicidad, muchas veces lo hacen a expensas de los demás de una manera egoísta, pensando primero en ellos, segundo en ellos y al último en ellos. Y en vez de felicidad encuentran vidas frustradas, relaciones quebradas, soledad, insatisfacción, falta de contentamiento, etcétera. Porque el mundo vive al revés. El Señor dice, para tú encontrar tu plenitud y tu gozo, se encuentra en vivir para Dios y para los demás, para tu prójimo. Ahí está la clave. Está en la Biblia, de pasta a pasta, y Jesús nos lo muestra claramente en este pasaje. Los problemas mentales y emocionales que mucha gente sufre y que nosotros hemos sufrido, porque estoy seguro que todos nosotros alguna vez hemos sufrido ciertos niveles de depresión, de estrés, de ansiedad, de temor, de angustia, de culpa, de condenación, etcétera. Todas esas situaciones se deben a que estamos demasiado centrados en nosotros mismos, demasiado preocupado por mí mismo, por lo que me pasó, por lo que me hicieron, o por lo que me pasa, o por el futuro, qué va a ser de mí, etcétera. Lo que nos libera de ello es enfocarnos en el Señor y también en el prójimo. El gozo de amar y de servir como Jesús. Dice ahí en el versículo 17 de nuestro texto: si sabéis esto, seréis felices si lo practican.
Jesús le está diciendo a sus discípulos: si ustedes saben esto que les estoy enseñando ahora mismo, van a ser felices si lo ponen en práctica. ¿Y qué les estaba enseñando? Jesús les estaba enseñando que somos llamados a servir y a amar a Dios y al prójimo. Servir y amar a Dios y al prójimo. Si saben esto, serán felices si lo practican. En Reina Valera dice: serán bienaventurados, que quiere decir serán supremamente bendecidos. Van a disfrutar de la bendición de Dios, de esa plenitud que viene a tu vida. Te inunda de un sentir de bienestar, de paz. La razón por que mucha gente se hunde en depresión y en ansiedad es porque están demasiado ensimismados, muy enamorados de sí mismos. Se aman a sí mismos más que a Dios y que al prójimo. Y los cristianos no estamos exentos de eso, batallamos con eso. El problema del ser humano no es que no se ame. Yo sé que se habla mucho de que la baja autoestima y no sé qué. El problema del ser humano no es que no se ame. El problema de nosotros es que nos amamos demasiado. A una persona que tristemente, y quiero decir esto con cuidado, ¿verdad? Pero una persona que llega a quitarse la vida está tan centrada en sí mismo que llega a tomar esa fatal decisión. Y pobrecitos, pero no consideraron a los que estaban alrededor de ellos. Se consideraron a sí mismos. El problema del ser humano no es que no se ama, es que se ama demasiado. Y Jesús quiere rescatarnos de ello. Y somos llamados entonces a servir y amar como Jesús. Y vamos a ver primero sirviendo como Jesús. Porque mira el texto ahí en el versículo 12. Los primeros 11 versículos los estudiamos la semana pasada. Quise leer casi todo el capítulo para poner el contexto, refrescar un poco la memoria. Pero también porque vamos a tomar algunas cosas de todo este capítulo. Dice versículo 12: entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Jesús estaba estableciendo un patrón de vida cristiana: servir como Jesús sirve, servir como Jesús nos ha servido. Obviamente Jesús no estaba estableciendo un rito o una ceremonia o una actividad de vamos a lavarnos los pies unos a otros. Y ahorita, para ejercitarnos en humildad, quítense las chanclas, quítense los tenis y pues órale, tráiganse el agua, hermanos, y a lavarse las patotas unos a otros. No estaba Jesús estableciendo eso. No lo podemos entender así. Quien lo entiende así está perdiendo todo el significado y todo el propósito de este texto. Además de que está bien fuera de contexto, porque en ese tiempo se lavaban los pies, ya lo expliqué la semana pasada, porque los caminos estaban llenos de terracería, caminaban muchísimo, usaban sandalias. Hoy tú vienes con tus piecitos bien cubiertos, traes tenis o botas, hasta de borreguita así por dentro para que te caliente tus patitas. Tú no llegaste caminando desde allá donde vives, lo más probable, a menos que vivas aquí cerca, ¿verdad? Pero lo más probable es que si vives lejos, viniste en transporte. Entonces no aplica lavarnos los pies unos a otros hoy en día. Pero lo que sí aplica es el corazón. ¿Y qué estaba representando eso? El corazón de esta enseñanza. Y vamos a verlo. Entonces, sí nos llama a servirnos unos a otros, a servirnos en humildad, en vez de buscar dominar, que busquemos servir. En vez de buscar tener un lugar donde yo pueda dominar y ejercer autoridad malentendida, tengo de buscar y ser proactivo en buscar un lugar para servir. Es lo que Jesús está haciendo. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se puso a lavar los pies, que era una actividad propia de los esclavos.
Y Él dice, de la misma manera, háganlo ustedes. Les he dado ejemplo, así como yo lo he hecho, háganlo ustedes. Entonces, ¿cómo debemos servir los creyentes? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Y para ello tenemos que escudriñarlo un poquito más. ¿Cuál fue su motivación para servir? Su motivación para lavarle los pies esa noche, pero su motivación para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. La motivación para todo lo que hizo Jesús es amor. Amor. Mira el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, la enseñanza de este pasaje no tiene que ver con que, ay, mira, sí hay que lavarnos. No, hay un propósito superior, y es que Jesús estaba mostrando cuánto ama a los suyos. ¿Cuál fue su motivación? Amar a sus discípulos. Porque al lavarle los pies, Él estaba anunciando proféticamente, Él estaba simbolizando lo que iba a hacer al día siguiente: morir en la cruz para lavarlos de sus pecados, de la inmundicia de sus pecados. Él quería que ese lavamiento de inmundicia de pies fuera un ejemplo de lo que Él iba a hacer al día siguiente: morir para lavar pecados. Pero también Jesús hizo esto, escucha, porque Jesús estaba seguro de que era amado por el Padre. Mira el versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselas con la toalla que tenía ceñida. ¿Por qué Jesús pudo hacer esa acción? Porque Él amaba a los discípulos, pero además Él estaba seguro en el amor del Padre. Mira el versículo 3 una vez más. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús sabía lo que le pertenecía, porque dice, sabiendo lo que su Padre había puesto en sus manos. Jesús sabía lo que le pertenecía, Jesús sabía de dónde venía y Jesús sabía a dónde iba, y estaba seguro en ello. Lo que Él sabía determinó lo que Él hacía. Lo que Él sabía determinó lo que Él hacía. Él sabía que era amado por el Padre, entonces hizo lo que hizo, sirvió toda su vida, y esa noche particularmente, lavando los pies, y al día siguiente yendo a la cruz para limpiar pecados. Entonces, como Él sabía que era amado por el Padre, con esa total confianza se levantó e hizo la labor tan humilde que le correspondía a los esclavos. Jesús sabía que el hecho de hacer una labor tan devaluada para el ser humano, eso no le restaría nada al hecho de quién Él era. No le restaría nada a su herencia y lo que Él poseía en sus manos. Esa confianza y esa seguridad tenía Jesús en su Padre, que le dio libertad, esa confianza, para servir a los demás en las tareas más humildes. De la misma manera, Jesús estaba asegurando esa noche a los discípulos que Él los amaba. Porque, hermano, cuando los hijos de Dios sabemos que somos amados por Jesús, entonces sabemos cuál es nuestra herencia, que somos coherederos con Él, heredaremos el reino. Sabemos de dónde venimos, que fuimos predestinados y elegidos por Él para ser hechos sus hijos y que Él nos creó. Pero sabemos también a dónde vamos. Y esa es nuestra confianza para poder servir aún en las cosas menos atractivas. Podemos hacerlo para el Señor. Esa confianza de saber, Él me ama, soy su hijo, tengo una herencia en Él, Él me creó para Él, para su gloria. Y además mi morada, mi destino final está con Él. Mi morada celestial me está esperando en su presencia. Él pagó el precio, Él me ama, Él me espera en casa. Yo puedo servir con libertad, haciendo las
trabajos más humildes y que otros despreciarían o que este mundo despreciaría. Porque mi confianza no está en lo que hago, está en lo que soy para Cristo. Muchos piensan que si sirven lavando los baños, limpiando las bancas, sirviendo en actividades que no son visibles, entonces eso los rebajaría, los haría menos. No se atreven a servir en esas actividades porque su confianza está puesta en lo que hacen y no en Cristo. Tú no eres lo que haces, tú eres lo que eres en Cristo. Lo que Cristo ha determinado que tú eres. Si lavas los baños o si y no estoy hablando solo del ministerio, estoy hablando también de lo que hacemos en casa. Porque el primer lugar de servicio, hermanos, es la casa. Muchos dicen, oye, yo quiero ser pastor, yo quiero predicar, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar en algo así que se note. Ok, empieza por servir en tu casa. Si tú no sirves en tu casa, no vas a ser un buen servidor en ningún lado. Porque entonces no estás buscando agradar a Dios, estás buscando ser notado y aplaudido. Y la motivación no es esa. Si lavo los baños, si hago los mandados, si trapeo, plancho, lavo los trastes, cualquiera de esas actividades, entre comillas, menores, hacer esas cosas no pueden alterar el hecho de que eres un hijo de Dios, de que eres amado por Dios. No pueden quitar nada a tu herencia en Cristo, ni cambian el hecho de que tú fuiste creado para Dios, elegido por Dios para la eternidad. No cambia tu origen, no cambia tu destino, no cambia tu herencia si tú haces ese tipo de cosas. Es más, puedes servir con libertad y amar con libertad cuando entendemos que somos amados por Dios. Nuestra motivación para servir y amar de manera libre y generosa es que somos amados por Dios. Y lamentablemente, ¿verdad? Hay muchos que quieren pertenecer a la farándula cristiana, quieren ser acá notados, quieren casi que nadie los toque, ya quieren. Necesitamos aprender de Jesús. Él pudo servir así porque Él amaba, era amado, y nosotros lo debemos hacer así. Te doy un testimonio bien breve. Hace años, muchos años, hubo un evento en León y venían grupos de alabanza famosotes y predicadores famosotes hasta de otros países, y fue un evento masivo, lo hicieron en el Poliforum, y entonces varias iglesias nos invitaron para servir, y yo estaba emocionado. Yo la neta, yo quería servir adentro, y dije, igual en una de esas saludo a los predicadores, a los músicos, me tomo fotos, los veo ahí. Yo estaba bien entusiasmado, y llega el día y me dicen, te toca servir en el estacionamiento. Y yo sentí regacho. Esa vez me acuerdo que el chino estaba ahí con nosotros, creo que Don Chago, no me acuerdo, no sé si el George también. Fue un evento de miles de gentes. Y yo estaba agüitado al principio, dije, no manches, con el solazo y aquí afuera. No voy a ver nada de adentro, nada más vine a cuidar coches. Y en eso estaba, y no pasó mucho tiempo, que yo creo que fue el Señor. En mi corazón sentí, pues si Él dio su vida por mí, qué privilegio y qué gozo poder servir, aún acomodando los coches y diciéndoles dónde estacionar y echándole ojo que nadie se clave nada, ¿verdad? Y sabes, te lo digo de verdad, fue la gracia de Dios, ¿verdad? Sentí un gozo tremendo al hacerlo. Ese día es uno de los días que recuerdo un gozo indescriptible al estar sirviendo a la gente que llegaba, a los hermanos. De verdad se lo digo. Y estaba yo cantando, adorando a Dios, gozándome por y lo vi como un privilegio. Todo cambió en cuestión de minutos, pero ¿qué cambió? Cambió mi enfoque. Entendí que lo estaba haciendo para el Señor. No vi nada del evento.
pero me gocé sirviendo al Señor. Y sabes, el Señor dice también, el que es fiel en lo poco, sobre más se le pondrá. Entonces, hermanos, servimos por amor y porque somos amados y porque amamos. Pero y ese es porque Jesús dice, sigan mi ejemplo. Pero también, ¿qué más hizo Jesús? Jesús sirvió con humildad, con humildad. Dice el versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo como ya lo he hecho. En verdad les digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Jesús, siendo el Maestro, se puso a servir de una manera humilde. Así sus discípulos, sus hijos, somos llamados a hacerlo. Estamos unidos a Cristo en nuestro servicio humilde. El Padre había puesto en él todas las cosas en sus manos, pero él tomó una toalla, tomó una cubeta, la llenó de agua y lavó los pies. Él, siendo el dueño de todo, se hizo pobre. Así funciona el reino de Dios. Quien más tiene es el que más tiene que servir. Y escúchame bien, varón, que dices, yo soy cabeza del matrimonio y soy cabeza de la casa y no sé qué. La enseñanza bíblica, cuando enseña de autoridad y de ser cabeza, el énfasis bíblico debe ser el líder en servicio, el más dispuesto a servir en tu casa, el más dispuesto a ayudar. Tenemos esa idea de liderazgo, la idea corrupta del mundo. Tengo una posición para servirme y que me sirvan. La Biblia enseña que es un lugar de servicio, porque si él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, él merecía que todos los discípulos le lavaran los pies y se los besaran, pero él los lavó a ellos. Hay un proverbio malayo que dice, cuanto más llena está la espiga de arroz, más abajo se dobla. Nos habla de cuanto más tienes, cuanto más se te ha concedido, más talentos, más dones, más habilidades, más oportunidades, una mejor posición, hasta en tus recursos materiales, todo eso lo deberías de usar para servir más y más con lo que se te ha dado. Porque por eso se te ha dado, por eso se te ha confiado. Eres mayordomo, no eres dueño de nada, ni del oxígeno que estás respirando el oxígeno de Dios, con los pulmones que Dios te prestó. Dios demanda que todo lo que Él te ha dado lo uses para servir al prójimo, todo. Y dice, les he dado ejemplo. Somos llamados a imitar el ejemplo de servicio humilde de Jesús. Y Pablo lo desdobla de una manera que me encanta. Vuélale a Filipenses 2, porfa, en tu Biblia, o si no, ahí en la pantalla nos lo van a poner. Filipenses capítulo 2. Para mí es uno de los mejores pasajes para entender lo que es la humildad. Y dice Filipenses 2:3, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Fíjate bien, ¿en qué consiste la humildad? Considerar a mi prójimo más importante que yo. ¿Y quién es tu prójimo? No sabes, pero eso no te toca. Eso no te toca. Pones primero el bienestar de los demás que el tuyo. Jesús vino y se hizo hombre, se hizo siervo. Jesús no pensó, ay, fulano, híjole, tan pecador, tan perversa que es esa persona. Él puso tus intereses primero y los míos, y vino a morir y servirnos. Se hizo siervo de hombres, dice el versículo, versículo 7, tomando forma de siervo, siervo de los hombres, se puso a nuestro nivel. Versículo 8, y hallándose en esa forma se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció sacrificialmente.
dispuesto a morir por una raza de pecadores, enemigos, para salvarnos. ¿Cómo puede una persona que ha entendido estas verdades ser prepotente con alguien? ¿Cómo? ¿Cómo puede sentirse superior a alguien? Es que no le ha entendido. No le ha resplandecido dos cosas: la gravedad de su pecado delante de Dios, ni la gracia del Dios que vino a salvarlo. Y su recompensa, porque Dios exalta a los humildes, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Jesús dice, de esa misma manera tienen que servirse unos a otros. Lávense los pies unos a otros. ¿Y cómo se aplica eso hoy en día? Que estás dispuesto a ayudar a tu prójimo en tareas que consideras que no son agradables. Por ejemplo, al interesarte en las personas que te parecen raras. Dices, ay, esa persona está medio rara, siempre lo veo solo. Nadie se le acerca, es solillo. Al soportar a los que te cuesta trabajo soportar, tenerles paciencia. Al perdonar, al ayudar a otros haciendo cosas que tal vez otros menospreciarían o no quieren hacer, o simplemente prestarle tu carro a alguien, o cuidarle a los niños a esa mamá que tiene 3 chamaquitos abajo de 6 años y la pobre no sabe no encuentra ni tiempo para orar, y que tú puedas decirle, sabes que, hermana, tal día voy a ir a tu casa, yo te puedo cuidar a tus niños mientras tú, si quieres, ve una película, o si quieres, ponte un devocional, ten tiempo, yo me voy a hacer cargo de ellos. Pero nada más nos la pasamos quejándonos, ay, estas mamás de ahora no saben educar a sus hijos, vean nomás el chamaquillo, parece el gadareno de 5 años. En vez de, oye, si tú ya tienes experiencia y lo hiciste tan bien, enséñale. ¿Por qué no la disipulas? ¿Por qué no le invitas un café? ¿Por qué no le invitas con su chamaquito a tu casa? Sírvele, lávale los pies. A eso se refiere Jesús. Se refiere al restaurar al pecador. De acuerdo con lo que Jesús le dijo a Pedro en el pasaje, lavar los pies simboliza limpieza espiritual. Y hay hermanos que necesitan ser limpiados de sus pecados. Jesús los limpia, pero también hay algo que la iglesia hace. Dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos una responsabilidad de restaurar al hermano que es sorprendido en pecado. No, el llamado no es condenarlo y juzgarlo y criticarlo y hacer chisme y hacer leña del árbol caído. Es llamarlo, exhortarlo en amor, en gracia, en mansedumbre, para que sea restaurado. Dice Proverbios 16:16 que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Entonces, así como Jesús lavó nuestros pecados, nosotros podemos traer al hermano y lavarlo con el agua de la palabra. Jesús lo hace, ¿verdad? Pero nosotros aplicamos, somos esos colaboradores de Dios que aplican la palabra al corazón del hermano para que sea limpiado de su pecado. Entonces el Señor nos dice que el secreto de la felicidad
El mejor antídoto contra la depresión y las ansiedades y los males de tu alma y de mi alma, males que van a ir en aumento. El antídoto es servir como Jesús sirvió. La motivación es amor a Dios, amor al prójimo, sirviendo con humildad. Pero también Jesús enseñó que amemos como Jesús. No solo dice, así como yo les he hecho, háganlo ustedes lavándose los pies, porque les he puesto ejemplo. Mira el versículo 33, por favor. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscarán. Y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Una vez más Jesús con ternura les dice, hijitos, estoy despidiéndome de ustedes. En un momento más voy a ser quitado de ustedes, hijitos. Y dice, un mandamiento nuevo les doy. Qué importante. Que se amen los unos a los otros. Y mira, que como yo les he amado, así se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Amar como quién? ¿Como el mundo dice? ¿Como dice en las telenovelas o Hollywood? Amar como Jesús. Esa misma noche Jesús les dijo en 5 ocasiones que se amaran unos a otros. En esos versículos que acabo de leer se los dice 3 veces. Si pones atención, 3 veces se lo está diciendo ahí. Y luego en el capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y en Juan 15, 17 dice, esto les mando, que se amen los unos a los otros. En un discurso de despedida les dice en 5 ocasiones, ámense los unos a los otros como Jesús, como yo los he amado a ustedes. Se los dice en 2 ocasiones, como yo los he amado a ustedes. Dice, les doy un mandamiento nuevo. No era nuevo. En Levítico ya decía que amaran al prójimo. En cuanto a qué era nuevo este mandamiento, en Levítico enseñaba que se amara al prójimo, que se amara a los amigos, a los judíos solamente. Pero aquí Jesús le está diciendo, amen a todos. Pero además es nuevo porque es un llamado a amar como Jesús nos ama. Y también es nuevo porque es en el poder del Espíritu Santo, cosa que en el Antiguo Testamento no aplicaba. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo morando en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, ayudándonos y empoderándonos para poder amarnos unos a otros. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una invitación, es una orden reiterada. Es un amor como el de Cristo por nosotros. Este pasaje de Juan 13, el capítulo empieza diciendo, Jesús amó a los suyos hasta el fin, y termina con un mandato, ámense unos a otros. Tertuliano, líder de la iglesia en el primer siglo, una vez él citó que los paganos en ese tiempo decían de los cristianos, miren cómo se aman. ¿Podrán decir lo mismo hoy en día los paganos cuando ven cómo nos relacionamos con los hijos de Dios? ¿O dirán, mira cómo se dividen, mira cómo pelean, cómo chismean unos de los otros? Esta es la verdadera marca de un verdadero discípulo. Ama como Jesús ama. Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Jesús nos ama tomando la iniciativa. Él vino a nosotros esa noche, Él se levantó y lavó los pies. Él vino, Él nos amó primero. De la misma manera debemos ser proactivos para amar al prójimo. No esperar a ver si le caigo bien, a ver si como que sí le caigo, a ver como que si hacemos clic y entonces sí ya le sirvo. No, ser proactivo con todos. Ama a todos. No esperar a que te amen. Ama porque eres amado por Jesús y Él tomó la iniciativa. Él vino a ti primero.
Jesús nos ama, estoy citando cómo nos ama a Él para que entendamos cómo amar al prójimo, porque Él dice, ámense como yo les he amado. Jesús nos ama sirviéndonos. Esa noche les lavó los pies, pero murió en la cruz para limpiar los pecados. Jesús siempre ha servido a los suyos. Hoy en día el Señor nos sigue sirviendo. El amor se debe manifestar de maneras prácticas, con servicio, con interesarnos en el otro. Porque si no, la fe sin obras está muerta. El amor sin obras no es amor. Jesús nos amó al morir por nosotros. Es un amor sacrificial. Es un amor que soporta. Es un amor que tiene paciencia. Sí, habemos personas que somos difíciles de amar. ¿O no te pasa que hay personas que te es difícil amar? Y tú eres difícil de amar para otros también, no te hagas. Y debemos amarnos unos a otros. El amor sacrificial soporta, tiene paciencia, persevera. De esa manera Jesús nos ha amado, aun cuando Él fue a la cruz. Pero hoy en día Él sigue teniendo paciencia y soportándote a ti y a mí, ¿sí o no? Jesús ama a sus enemigos. Jesús sirvió a Judas y le lavó los pies y lo trató bien. Te leo Lucas 6, 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28. Pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. ¿A quién, Jesús? A sus enemigos. Háganle bien a los que les aborrecen. Ámalos, hazles el bien. Bendice a los que te maldicen, versículo 28. Y ora por los que te vituperan. Eso es el genuino amor cristiano. Esta es la vida cristiana, amado. ¿Estamos viviendo así? ¿O estamos buscando cómo vengarnos? Estamos deseando el mal para esa persona. Él dice, ámalos, hazles el bien, bendícelos y ora por ellos. ¿De qué otra manera Jesús nos ama? Jesús nos ama perdonándonos. Jesús no trató a Judas ni a nadie de una manera rencorosa. Jesús siempre perdonó porque Él siempre amó. Del mismo modo, nosotros somos llamados a amar como Jesús, pero a perdonar como Jesús. Colosenses 3:13 es clave y dice lo siguiente, Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cuál es el parámetro para perdonar a alguien? Nos equivocamos cuando decimos, no queremos perdonar porque consideramos, la ofensa que me hizo. Nos la pasamos considerando, el parámetro que tomamos es cuán grave fue la ofensa para ver si lo perdono. Eso está equivocado, eso es del mundo. Jesús dice, este es el parámetro, como yo te perdoné, tú perdona. Cuando alguien te ofenda, piensa en esto, ¿cómo Cristo me ha perdonado? Y cuando tú medites un rato en eso, entonces vas a tener la respuesta de cómo debes perdonar al que te ofendió. La ofensa entre tú y otra persona son ofensas de un pecador a otro pecador. Pero el pecado que tú haces contra Dios es el pecado es la ofensa de un pecador contra un Dios perfecto, santo, que nunca ha pecado contra ti. Y Él te perdona. O sea, lo que te quiero decir es esto. La más mínima ofensa que tú le hayas hecho a Dios, el más mínimo pecado, es una ofensa infinitamente más grande que la peor ofensa y abuso y violencia que te haya hecho otro pecador, porque son dos pecadores. El parámetro para perdonar es como Cristo
te ha perdonado. El día que tú descubras que habiéndote arrepentido y pedido perdón a Dios, Él no te perdonó, es el día que tienes licencia para no perdonar. Aquí la cosa es que aquel que se arrepiente y confiesa, Él lo perdona, sin duda alguna. Primera de Juan 1:9. Entonces, hermanos, el mundo dice que si una persona te defrauda, la dejes. Jesús dice, perdona como yo te perdoné. Hay un cuate que escribe y que es muy famosillo y se llama Walter Rizzo, bien humanista. Él tiene esta frase: si no le duele tu dolor, pues esa persona no te quiere, no importa quién sea, familiar, amigo o pareja, aléjate. Y hay cristianos publicando eso, y eso no tiene nada que ver con Cristo. Esto es diabólico. Eso es el corazón del diablo. Jesús te dice, si alguien tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cuántas veces tú has sido indiferente con Cristo y lo has ofendido? ¿Y ya te dejó? ¿Ya se alejó de ti? El perdón incluye 3 pasos prácticos. Quiero decirte 3 pasos prácticos que incluye el perdón bíblico. Quiero hacer énfasis en esto, porque veo que nos falta luego aprender más acerca de esto. 3 pasos prácticos del perdón bíblico. Número 1, el que perdona se compromete a no volver a mencionar la ofensa para acusar al otro. Lo voy a decir otra vez. El que perdona se compromete a no volver a mencionar la ofensa para culpar al otro. Cuando tú perdonas, tú estás comprometido a no volver a mencionarle esa ofensa que te hizo para culparlo en el futuro. Eso es el perdón bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús dice, como yo te perdoné, así también hazlo. Y dice el Salmo 103, versículo 10 al 12. Salmo 103, versículo 10 al 12 dice que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para con los que le temen. Y mira qué dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Cuando Dios te perdona, Dios no toma en el futuro, no toma otra vez aquello que te perdonó para echártelo en cara. Él se olvidó. No lo echa en cara, eso quiere decir, no lo vuelve a tomar para culparte. No, eso ya fue perdonado, cancelado, borrado. Borrón y cuenta nueva. Cuando uno perdona, sí perdona. Número 2, el que perdona se compromete a no hablar de la ofensa con otros. El que perdona se compromete a no hablar de la ofensa con otros. Dice Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. El que perdona no exhibe al otro, no anda publicando lo que el otro hizo, no va a compartir la información de esa ofensa con otros, a menos que sea necesario, por ejemplo en consejería, situaciones así, pero no va a exhibirlo. Hijo, ya saben lo que me hizo su papá. ¿Qué no lo habías perdonado? El amor cubre multitud de pecados. Número 3, el que perdona, dentro del número 2, antes de avanzar al 3. Jesús sabía de antemano, escucha esto, que Jesús era un hipócrita, un falso creyente y que lo iba a traicionar. Pero Jesús nunca le dijo a los demás discípulos, quizás para evitar que los demás discípulos maltrataran a Judas. Porque acuérdate que hizo Pedro con Malco, le arrancó la oreja con la espada.
vemos a Jesús protegiendo a su enemigo. El amor cubre multitud de pecados. Número 3. El que perdona se compromete a no quedarse pensando en la ofensa todo el tiempo. El que perdona se compromete a no quedarse pensando en la ofensa todo el tiempo. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Dios no se queda pensando en lo que le hiciste. Dios te perdona completamente. Y tú y yo, cuando perdonamos, y esta quizás es la parte más difícil, porque debes de esforzarte y de clamar a Dios para que te ayude a no estar dando vueltas y vueltas a lo que te hicieron si ya lo perdonaste. Y a veces toma un proceso, a veces es un tiempo, necesitas sanar tu corazón con la palabra, pero necesitas buscar estar dispuesto, ser intencional en buscar olvidar la ofensa, o sea, no quedarte pensando en ella, entreteniéndola en tu mente. El que perdona se esfuerza, escucha, por tratar con amabilidad y con amor, a pesar de que estés herido, a pesar de que todavía estés herido por ese pecado. Te debes de esforzar en tratar con amabilidad y amor. Escucha esto, Judas estaba sentado en la cena al lado de Jesús. Sentarse al lado del anfitrión era un lugar de honor, y también era algo de honra que el anfitrión mojara su pan en su plato y se lo compartiera al invitado. Eso era de mucha estima y era una muestra de amor y de honor, y Jesús hizo eso con Judas. Jesús siempre trató a Judas con amor y ternura. Y Judas lo iba a vender por 30 monedas de plata esa misma noche, y Jesús lo sabía. Ámense como yo los he amado. Perdonen como yo los he perdonado. Dice Proverbios 17:9 en Nueva Traducción Viviente: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa. Mismos beneficios que los discípulos, pero no le aprovechó por no haberse rendido y amado a Jesús. A pesar de todas las enseñanzas que Jesús dio en su ministerio contra la avaricia, y Judas las oyó todas, Judas no se arrepintió de su avaricia y se robaba el dinero de la ofrenda. A pesar de todas las advertencias de Jesús en contra de la incredulidad, Judas nunca cedió en su duro corazón. A pesar de todas las advertencias de Jesús en contra de la hipocresía, Judas nunca fue honesto, nunca se quebrantó delante de Dios, siempre fue un hipócrita. Judas había escuchado a Jesús decir: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Mejor le sería a ese hombre no haber nacido. Sin embargo, Judas persistió en su incredulidad y en su traición. Hay un dicho que dice: el mismo sol que derrite la cera es el sol que endurece el barro. El Evangelio de Jesucristo derrite los corazones de los hijos de Dios, los quebranta, pero el Evangelio de Jesucristo endurece el corazón de los impíos, de los incrédulos, de los aborrecedores de Dios, de los hipócritas. Y así como Judas estaba en medio de los 12, hoy en día en las iglesias mucha gente escucha toda la enseñanza del Señor, escucha las predicaciones, escucha las verdades de Dios acerca de la incredulidad, acerca de la realidad del infierno, y siguen empecinados en su hipocresía, pensando que viviendo una vida pagana, viviendo sin temor de Dios, van a ir al cielo. Spurgeon decía: dura cosa es irse al infierno lleno de sermones. ¿Está tu corazón rendido a Jesús? ¿Sabes estas cosas? Que hay que servir al prójimo con humildad,
servir como Jesús, amar como Jesús, pero ¿vives de acuerdo a ellas? ¿Los demás que te rodean ven evidencias en ti del amor de Cristo? ¿Las personas alrededor de ti saben que los amas? ¿Se saben amados por ti? Porque, hermano, cuando Cristo está en una persona, esa persona va desarrollando paulatinamente el fruto del amor y la humildad en su trato con los demás, aún con sus enemigos. Quiere ir pasando el grupo, por favor. El verdadero discípulo de Jesús, con esto voy a terminar. El verdadero discípulo de Cristo es limpiado de sus pecados, sirve con humildad, ama a Jesús y el resultado de ello es gozo en su corazón. No hay angustia, no hay depresión, no hay ansiedad que pueda permanecer mucho tiempo en el corazón de los que buscan la santidad, la humildad y el amor de Cristo. Que Dios nos conceda ser hacedores de su palabra y no solo oidores. Que Dios nos conceda la gracia, porque, hermanos, Jesús no espera que tú hagas nada de estas cosas en tus propias fuerzas. Es gracias a que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y envió su Espíritu Santo a tu vida que podemos hacerlas. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento, por favor. Amado Señor, gracias por amarnos de manera perfecta hasta el fin. Gracias por servirnos de manera tan amorosa. Nos sigues sirviendo hoy en día. Nos sigues puliendo, obrando en nuestro corazón, supliendo nuestras necesidades. Qué maravilloso servidor, maravilloso rey que se hace siervo. Maravilloso Dios, te exaltamos. Queremos ser tus siervos, Señor, y siervos de todo aquel que pongas en nuestro camino. Amado Jesús, pon ese mismo sentir que hubo en ti, ponlo en nosotros. Pon ese sentir tuyo, Señor, de amor y gracia. Con la misma gracia, amor y perdón que nos has abrazado, podamos extenderlo a otros. Hazlo en nuestro corazón, Señor. Perdona nuestro egoísmo. Perdónanos por estar tan enamorados de nosotros mismos. Ayúdanos a mirar a nuestro prójimo como tú lo miras, aún a nuestros enemigos. Gracias, Jesús. Pon tu misma mente y corazón en nosotros, porque en eso consiste ser cristiano, estar unido a ti, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y respondemos.